Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa trimestral del indicador IMEF del día 1 de abril del 2025. Voy a permitir presentar a los miembros del Presidium. En primer lugar, nos acompaña la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Bienvenida, Gaby. Buenas tardes, bienvenidos todos. También nos acompaña el doctor Sergio Luna, integrante del Comité Técnico Asesor del indicador IMEF. Bienvenido, Sergio. Gracias, Gerardo. Mucho gusto en estar aquí. También el maestro Vicente López Portillo Covarrubias, presidente del Consejo Técnico del IMEF. Bienvenido, Vicente. Y por último, su servidor Gerardo González Ayala, director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación, le cedo la palabra a nuestra presidenta nacional y al doctor Sergio Luna para que nos apoyen con la lectura de los resultados generales de este mes. Adelante. Con mucho gusto vamos a dar lectura al boletín, el cual se titula, lo hemos titulado en esta ocasión, se confirma contracción. Los datos de los indicadores IMEF manufacturero y no manufacturero de marzo sugieren la persistencia del estancamiento económico observado en los últimos meses. De hecho, ambos indicadores registraron niveles que señalan una ausencia de expansión económica respecto al mes de febrero. Sus respectivos niveles se sitúan en zona de contracción. Este resultado se suma a la señal mostrada por los indicadores en los últimos 2 meses, la cual nos ha advertido de un débil ritmo de crecimiento económico, así también agregando los resultados de los primeros 3 meses del año, podemos concluir que los indicadores IMEF manufacturero y no manufacturero confirman que la economía enfrenta una contracción económica en el primer trimestre del 2025. A continuación, Sergio nos va a explicar en forma técnica cómo se comportaron tanto el indicador IMEF manufacturero como el indicador no manufacturero. Gracias, Sergio, por apoyarnos con esto. No, al contrario, Gaby, muchas gracias. Muy buenas tardes de nuevo a todos ustedes. Es un gusto estar en esta reunión con ustedes. Obviamente, los indicadores, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Pues lo que muestran es efectivamente ambos en zona de contracción. Creo que como cada vez que tenemos estas reuniones hay que hacerlo, hay que enfatizar que estos son indicadores de difusión, es decir, se deben de interpretar en términos binarios. Indicadores arriba del umbral de 50 puntos marcan una zona de expansión, indicadores abajo, lecturas abajo de los 50 puntos, marcan una zona de contracción. Y en ese sentido, pues el título general que tuvo en esta ocasión el boletín de IMEF, no tuvimos mucha dificultad porque efectivamente, pues las lecturas del mes de marzo lo que confirman es que ambos componentes, tanto el manufacturero como el no manufacturero, se encuentran en zona de contracción. Aquí tal vez lo que destacaría en el agregado, y creo que la trayectoria lo hace evidente, es que en el caso del indicador manufacturero, esto ha estado en vigor pues por ya un periodo relativamente largo, prácticamente a lo largo de este año, pues lo que hemos visto del año pasado, hemos visto que el indicador se ha mantenido en esa zona. Exactamente, si podemos, exactamente esa lámina, por favor, que sería la variable de color azul. La novedad es que en el caso del indicador no manufacturero, que incluye comercio y servicios, pues prácticamente desde el cierre del año pasado la trayectoria es clara de que se mueve a zona de contracción, es decir, la actividad que había mantenido a la economía en un rango de crecimiento positivo, es decir, los servicios, pues ya encuentran de manera muy clara a lo largo de este trimestre una zona de contracción. Si vemos el detalle por indicador y vamos a la siguiente, por favor, primero me voy a concentrar en el indicador manufacturero, que insisto, es un indicador que ya tiene un rato en zona de contracción. Aquí pueden observar tanto el indicador en su versión directa, observable, que es el índice manufacturero ponderado, como la tendencia a ciclo. Como siempre, también hay que enfatizar la tendencia a ciclo por la volatilidad que puede tener
el indicador. Y en ese sentido, lo que marca la tendencia ciclo creo que es muy claro en el tenor de que pues marca que en este momento el sector manufacturero se encuentra, de acuerdo a este indicador, en niveles muy semejantes a los que prevalecían al rebote de la pandemia a comienzos de esta década. Puede parecer que al final del periodo que estamos viendo hay cierta estabilización en esa caída. Creo que si vemos la siguiente, en donde están los componentes, vamos a entender un poquito más qué está detrás de ese comportamiento. Como pueden ver, de los 5 grandes componentes del índice, que son nuevos pedidos, producción, empleo, entrega de productos e inventarios, dos de ellos, perdón, 2 de los 5 están en zona de expansión, pero creo que en particular atraería la atención del respetable hacia el indicador de inventarios, que como pueden ver rebota de manera muy fuerte entre marzo y febrero. Esto en términos de interpretación podría llevar a pensar que ante la perspectiva de aranceles hemos visto una acumulación de inventarios, particularmente porque el resto de los indicadores, que son indicadores más del ritmo prevaleciente en la actividad económica, producción, empleo, pues se mantienen en contracción e incluso esa tasa de cambio se acelera. También llamaría la atención a que una vez que hacemos un ajuste por tamaño de empresa, también, digamos, la permanencia de este indicador en la zona de contracción se vuelve un poquito menos clara. Eso podría parecer que en ese sentido, pues las diferencias en términos de tamaño de empresa no están necesariamente asociadas a que las empresas más chicas estén reflejando una situación más adversa que las empresas más grandes en el caso del sector manufacturero. Veamos ahora si les parece cómo se comporta el indicador no manufacturero, que insisto, son la parte que tiene que ver con comercio y servicios. Pueden leer ahí un poquito el detalle de lo que estamos viendo. Creo que lo que destacaría más es el comienzo de ese segundo párrafo, en donde establece que todos los componentes detrás del indicador no manufacturero muestran una variación negativa respecto al mes de febrero. Creo que eso se puede ver de manera más clara si nos vamos a la lámina. Podemos ver la lámina, por favor. Muchas gracias. Aquí, como pueden ver, pues la volatilidad entre la serie observada y la tendencia ciclo es menor, pero en ese sentido, pues también destaca que por primera vez prácticamente en lo que va de la década, de acuerdo a la tendencia ciclo, pues estamos en niveles de contracción relativamente importantes. Insisto, después de que servicios y comercio habían sido sectores relativamente defensivos, podemos ver en la trayectoria de la tendencia ciclo que la desaceleración ha sido bastante parsimoniosa y que prácticamente desde cierres del 2024 estamos ya en esa zona de contracción. En este caso, los componentes, si nos vamos a la siguiente, por favor, no incluyen inventarios, porque en el caso de servicios y comercio no hay acumulación de inventarios, pero sí llama la atención que el único indicador que permanece en zona de expansión es entrega de productos. De nuevo, sugeriría en ese sentido tal vez limpieza de hojas de balance en perspectiva de una economía que puede enfrentar circunstancias más complicadas hacia adelante. El resto de los componentes de las variables que componen el índice marcan una contracción con una tasa de cambio que se acelera y que, insisto, prevalece a lo largo de los 4 meses que corren de marzo hacia atrás, es decir, desde el cierre del 2024. Aquí en este caso, cuando vemos el ajuste por tamaño de empresa, en este caso, pues el indicador se acentúa, se recrudece en el mes de marzo, el 49, la lectura de 49, cuando vemos tendencia ciclo, es más baja cuando vemos tamaño de empresa, lo que en este caso sugiere que la desaceleración está ocurriendo de abajo hacia arriba, es decir, desde la base de la pirámide. Gran conclusión de todo esto es que pues los datos del primer trimestre del 2025 marcan claramente que estamos en zona de contracción en los dos grandes componentes de la actividad económica y en ese sentido muy probablemente lo que veremos es un resultado negativo para la variación trimestral del PIB. Sin más, lo dejo ahí si te parece, Gaby, y estoy al orden para cuando tengamos las preguntas y comentarios.
Sí, muchas gracias. Vamos a dar lectura al análisis de coyuntura que los 30 economistas que conforman el comité del indicador IMEF han realizado a través de su presidente. Los mencionamos a todos dentro de este boletín, al final del boletín, pero nosotros tenemos una junta mensual de análisis del boletín y emitimos la coyuntura o lo que nosotros estamos viendo a través de los números que Sergio nos acaba de explicar. El análisis de la coyuntura nos dice que la economía extiende debilidad generalizada al primer cuarto del 2025, como claramente nos lo explicó Sergio. La economía mexicana comenzó a mostrar signos de contracción económica generalizada a partir del cuarto trimestre del año pasado, con caída trimestral del 0.9%, el Producto Interno Bruto. La desfavorable tendencia se extendió al presente año, con un avance mensual marginal de la economía en enero, un 0.2%, resultado de la caída del 0.4% en la industria y un estancamiento en el sector de servicios. El nowcast del INEGI para febrero nos sugiere una mejoría que permita, no sugiere una mejoría que permita pensar en una trayectoria más alentadora. Se estima un avance mensual entre el 0.08% y el 0.3%. En el caso de las variables relacionadas con el consumo, tras una contracción del consumo privado de 1.4% en el cuarto trimestre del 2024, las ventas al menudeo en enero mostraron una marginal mejoría del 0.6% mensual. En cuanto a la inversión bruta, las cifras de construcción e importaciones de bienes de capital podrían sugerir un ligero repunte a principios de año. En correspondencia con la debilidad evidente del consumo y la inversión interna, las importaciones han venido mostrando caídas mensuales entre 0.3% y 2.5% de diciembre del 2024 a febrero del 2025. En tanto, las exportaciones han evidenciado estancamiento, liderado en este caso por el sector manufacturero. En general, las perspectivas para la primera mitad del año no son alentadoras. Hacia adelante, el indicador adelantado para el primer mes del año sugiere una mayor debilidad en los meses siguientes. Por su parte, tanto los índices de confianza del consumidor como del productor en febrero muestran una tendencia también de deterioro. En el caso de la inflación, las cifras a febrero reportan tasas anuales del 3.8% y 3.7% para la general y subyacente respectivamente. Destaca alentadoramente la trayectoria de descenso más pronunciada en la persistente inflación de servicios, que la ha llevado a niveles de 4.6%, su menor nivel desde febrero del 2022, tal como nos estaba explicando Sergio. No obstante, la presión al alza asociada al repunte observado en los costos de producción desde el año pasado, su traspaso a precios del consumidor no ha sido evidente. Al momento de escribir estas líneas, el comité, nos encontramos a la espera del anuncio de las autoridades estadounidenses respecto a una posible nueva ronda de tarifas a varios países y sectores. Esto será el día de mañana. Lo anterior se sumaría a lo ya impuesto hasta ahora. En general, se considera que el efecto de dichas medidas proteccionistas y sus correspondientes respuestas en los países afectados será diferenciado y dependerá del grado de apertura comercial y diversificación, especialmente en lo que respecta a la intensidad del comercio en Estados Unidos y la existencia de un amplio superávit comercial con dicho país. En aquellos con alta exposición, los riesgos sobre el escenario económico serían a la baja en crecimiento económico y a la alza en la inflación. Esto es lo que queremos decir con nuestro análisis coyuntural del boletín de IMEF, del indicador IMEF en abril, hoy que es abril 1. Nada más recordarles que es un indicador adelantado de la economía. Está evaluando el desempeño a través de una encuesta econométrica, que se realiza un análisis econométrico de más de 250 empresas, las principales del país. Y estos son los resultados que nos arroja mes con mes el indicador. Tenemos también que decirles que estamos trabajando en un indicador regional
que pensamos que puede ser útil en tiempos como estos, en donde la incertidumbre y la volatilidad pues toman un papel relevante. Este indicador regional lo vamos a realizar en las 20 sitios que tenemos dentro de IMEF a través de una encuesta focalizada dentro de las regiones de los estados para determinar también cómo se mueve la parte manufacturera y no manufacturera dentro de los estados, que hemos detectado nomás verbalmente y a través de observación, que es diferente al mismo comportamiento que tenemos en el indicador IMEF nacional. Estamos trabajando en eso, eso nos permitirá tener una visibilidad más amplia con respecto a los estados y sus ciudades, sus economías y sus sectores. Pues hasta aquí sería lo que tenemos con respecto al boletín. Muchas gracias a nuestra presidenta nacional y al doctor Sergio Luna. Tenemos una pregunta ya de James Young. Me voy a permitir leerla. Dice, tengo una duda. No escuché si lo dieron, pero no escuché específicamente lo siguiente. Teniendo en cuenta los datos presentados, ¿tienen una estimación tentativa de contracción del PIB en el primer trimestre o tal vez un rango? Eso es lo que nos envía. Sergio. Sí, con mucho gusto, Gaby. No, efectivamente, James, no hay como tal, como explicaba, este es un indicador de difusión binario que se interpreta como zona de contracción, zona de expansión. No tiene una traducción, una correspondencia puntual a estimados del PIB. Simplemente lo que indicaría, y digamos, aquí son distintos, digamos, tanto la variable manufacturera como no manufacturera están ambos en zona de contracción, lo que hablaría entonces de que probablemente el PIB tenga una variación negativa, pero no se puede determinar un rango en concreto o un punto en concreto sobre esa estimación. Es simplemente un auxiliar en términos de otras metodologías que sí podrían llevar a estimaciones puntuales o de rango sobre la variación trimestral del PIB. Muchas gracias, Sergio. Al Eh, contrario. Gloria, tenemos, dice aquí, ¿se puede mencionar que las expectativas del IMEF se darán a conocer en el 10 de abril? No entendí esa pregunta, Gloria, perdón. No, no es pregunta, es una aseveración. El 10 de abril salen los datos de las estimaciones del PIB por parte del IMEF. Correcto, muchas gracias. Si no, Gracias, no Gloria. tenemos Yo otra pregunta. quiero, sí quiero aclarar algo ahí, también motivar a algo. Esta es nuestra primera rueda de prensa trimestral de lo que es el análisis del boletín del indicador IMEF. Es mi primera vez ante prensa y gracias Sergio por acompañarme. Pero también está siempre nuestro análisis de perspectivas económicas, que ahí ampliamos un poco el análisis de la economía, porque también intervienen más economistas en esta Correcto. encuesta. Son dos, el boletín del indicador IMEF y luego el boletín de perspectivas económicas que tenemos a mediados de mes, justamente aclarando la aseveración de la persona que nos contactó, que sí sacaremos también y nos basamos tanto en la encuesta de los economistas como en los resultados del boletín y unimos esos dos análisis para dar las perspectivas. Entonces, sí quería aclarar eso, que siempre estamos trabajando, son diferentes fechas las que se realizan en conjunto estos esfuerzos, pero son dos distintas, aunque enfocadas a lo mismo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Pues no sé si hubiera alguien más que quisiera hacer alguna pregunta. No tengo ahorita registrada ninguna. Adelante, ahorita es el momento para poder responder alguna duda que tengan. Acaba de llegar otra de James Young, se las mando. Eduardo Ruiz, estás mandando un mensaje, pero no sé si quieres abrir tu micrófono o la vas a redactar por la mensajería.
yo creo que la va a mandar por mensajería. Dice, saber si la estrategia del gobierno federal es la correcta para atender este tema de la contracción y la imposición de aranceles. Es lo que nos envía Eduardo Ruiz. Gracias, Eduardo. Sergio, si tienes un comentario. Sí, a ver, yo creo que hay un par de factores a tomar en cuenta aquí. Obviamente el énfasis, sobre todo en vísperas del anuncio de la Casa Blanca, está sobre el tema de aranceles. Pero buena parte de la incertidumbre que están reflejando estos indicadores tiene que ver también con factores locales, en particular, pues toda la incertidumbre contractual que genera, pues, la ejecución de la reforma judicial. Entonces, tenemos fuentes de incertidumbre que operan tanto de la parte externa asociada a pues lo que está ocurriendo en Estados Unidos, incertidumbre arancelaria, por ponerlo de alguna manera, y tenemos también factores internos. En ese sentido, entonces, sí es conveniente pensar en cómo se atacan ambos. Hay una estrategia que tiene que ver con la respuesta que se pudiera hacer ante la posición de los Estados Unidos. Todavía no lo conocemos. La decisión del gobierno mexicano es esperar a que haya un anuncio y reaccionar en consecuencia. Entonces, muy probablemente una vez que tengamos la materialización de un anuncio por parte de la Casa Blanca, sabremos cuál sería la reacción por parte del gobierno mexicano en ese frente. El otro tema que tal vez mencionaría es que una de las razones también por las que vemos una desaceleración importante es porque desde el punto de vista fiscal, el año pasado vimos una expansión muy importante del déficit fiscal. Este año, simplemente por base de comparación, ese impulso fiscal no se va a materializar y al contrario, en ese sentido, más que sumar actividad, en este caso va a restar, pero es lo que se tiene que hacer. En el sentido de que se gastó de más el año que entra, hay un proceso de consolidación fiscal. Lamentablemente, se tiene impactos en términos de impulso sobre la economía, pero tiene que ver también con garantizar la viabilidad de mediano plazo en la parte macroeconómica. Muchas gracias. Al contrario. James Young envía otra pregunta y dice lo siguiente. Con el repunte de los inventarios el mes pasado, ¿esto refleja una acumulación de existencias por parte de los fabricantes con la esperanza de asegurar un trato preferencial con los aranceles? ¿O tal vez se debe a una caída de los pedidos de exportación a los Estados Unidos? ¿O tal vez ambas? Eso es lo que nos envía. Adelante. ¿Te parece que empiece Gaby? Prefiero que si tú nos ilustras, Sergio, más técnicamente. No, sí, con mucho gusto. Sí, efectivamente, esa es la interpretación que se podría dar en el sentido de que cuando vemos todas las variables, sobre todo en el indicador IMEF manufacturero, mostrando una contracción, excepto inventarios, es que podría ser un proceso preparatorio ante pues la inminencia de una acción en la parte arancelaria. Es meramente especulativo. Lamentablemente, como tal, no hay una pregunta que pueda identificar necesariamente ese factor, pero generalmente es lo que vemos que ocurre cuando tenemos este tipo de efectos adelantados de cambios en este caso, por ejemplo, en las reglas del juego. Sobre todo porque llama la atención que el resto de los indicadores, insisto, muestra una desaceleración y el hecho de que ese indicador acumulación de inventarios vaya en sentido opuesto, pues lo que hace pensar es que podría ser un fenómeno transitorio y que eventualmente se va a mover en concordancia con todos los demás. Y sí, en ese sentido, muy probablemente, y esa es una decisión que me parece que es completamente racional por parte de las empresas, ante la incertidumbre, pues prepararse, ¿no? Y la manera de prepararse es tal vez garantizando que tengas las existencias, ya sea para mandar a mostrador o bien el tipo de suministro de materias primas. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la industria automovilística, ¿no? En donde es necesario que tengas suministro. Cambia un poquito la perspectiva del just in time al just in case, ¿no? Solamente en caso de que se presente, y me parece que eso podría ser lo que está explicando ese fenómeno. Y un poco ahondando en esta parte, sí es muy diferente, claro, el desempeño de la parte manufacturera en las diferentes regiones. Entonces, a lo mejor sí en la parte de la encuesta se enfoca en este sentido, en la industria automotriz o en la industria de elaboración de componentes, y eso es el reflejo, a lo mejor sí es, como dice Sergio,
un tema transitorio, de una decisión transitoria, ¿no? En cuanto a los inventarios, creo que tenemos más preguntas. Sí, así es, Gaby. La siguiente la envía Alejandro Sandoval y dice lo siguiente, sobre la dimensión, quizá la pendiente geométricamente hablando de la tendencia de la caída en el gráfico, ¿hay precedente que pueda compararse con otros momentos en la historia de los indicadores? Yo creo que es muy buena pregunta. Nos estamos refiriendo aquí al caso de la parte manufacturera o no manufacturera, ¿sabemos? Alejandro, ¿quieres comentar? Ambos, Ambas. ambos dice. Ambos. Sí, bueno, lo que tal vez destacaría es que en el caso del indicador manufacturero, como ya bien decía, es bien volátil. En todo caso, por eso es muy importante, más que tratar de interpretar una sola fecha, es importante ver el acumulado y ese es un poquito también lo que está detrás del título del indicador del boletín en esta ocasión, que ya son varios datos que lo que marcan es que estamos en una zona de contracción. Insisto, eso es particularmente valioso en manufacturas donde hay volatilidad, aunque en este caso es difícil entrar en contradicciones o en debates porque ya tenemos pues buena parte de un año, prácticamente desde abril del año pasado, que el indicador está en zona de contracción. En el caso del indicador no manufacturero, lo que llama la atención es lo parsimonioso con lo que ha entrado a esa zona de contracción. Es decir, ha sido bastante, pues sí, esa pendiente no ha tenido mucha volatilidad, lo cual marca que pues más bien pues es un proceso natural en el donde la economía está perdiendo impulso, por decirlo así, en esa parte que es la no manufacturera. Obviamente que en ese sentido las pendientes no son tan pronunciadas como las que vimos, por ejemplo, con la pandemia, que fue un fenómeno completamente atípico. El hablar de que estemos en niveles semejantes a los que teníamos de salida es simplemente para dar una base de comparación, pero en este caso es un proceso más gradual, me parece, en donde estamos entrando a una zona de contracción más que un proceso súbito. Así sería como lo caracterizaría yo, ¿no? De acuerdo. Eduardo Ruiz nos envía otra pregunta y dice, con esta contracción económica, ¿se prevé la pérdida de empleos? ¿En qué sectores y cuántos advierten? De nuevo, el problema es tratar de asociar un indicador que tiene el propósito de ser adelantado, ¿no? De darnos una idea de por dónde va el derrotero de la economía, con variables concretas como puede ser la variación del PIB o la variación en términos de empleo, ¿no? Entonces, lamentablemente no interpretaría esto o no podría interpretar esto en términos de cifras puntuales de empleo. Como ya bien decía Gaby, pues vamos a ver si en el caso del indicador de los colegas del Comité de Estudios Económicos hay algún comentario sobre esa parte. Lo que sí puedo decir es que el empleo es una variable generalmente procíclica y sobre todo es un indicador rezagado, es decir, en el momento en que las actividades, las empresas empiezan a detectar una demanda más débil, pues pueden empezar a considerar el ajustar planta laboral. De ser el caso en ese sentido, lo que está indicando pues estos instrumentos adelantados nos hacen pensar que en el primer trimestre, dada esa menor actividad, eventualmente sí deberíamos de ver pues un efecto sobre empleo. ¿En qué magnitudes y en qué sectores? Es difícil decirlo desde el punto de vista de este indicador. Simplemente tenemos la división entre manufacturero y no manufacturero. Ya decía que el caso del manufacturero ha sido una situación más prolongada de debilidad económica y efectivamente eso corresponde con lo que vemos, por ejemplo, en cifras de generación de empleo, ¿no? Que ha sido más bien el sector servicio en donde hemos visto más generación en meses recientes. En todo caso, eso es lo que podemos decir. Lamentablemente, más que hablar de sectores o números en particulares, pues es difícil con un indicador exclusivamente adelantado. Muchas gracias. Fernanda González Murillo de Milenio envía lo siguiente. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre el documento de precriterios? ¿Habrá un recorte a la estimación de crecimiento económico? ¿Qué papel jugará toda esta incertidumbre en el documento? Híjole, ya estamos saliendo ahí un poco del terreno del indicador adelantado, ¿no? Y entrando más a temas pues de economía pura y simple. Digamos, ahí yo creo que lo que podríamos esperar en todo caso es que dado lo que estamos viendo de las estimaciones
distintos grupos de análisis, incluyendo pues digamos, la perspectiva del Banco Central Mexicano, de Banjico, de una tasa de crecimiento sensiblemente inferior a la cual se presentó en el documento de precriterios, ¿no? Estados Unidos, perdón, Banjico con un estimado en el puntual de 0,6% de crecimiento, muy semejante a lo que estamos viendo otros grupos de análisis. Sí es probable que veamos que en ese sentido la Secretaría de Hacienda incluya alguna revisión de su estimado de crecimiento entre el 2 y el 3%, ¿no? Eso es lo que diría. Ya entramos de nuevo en terreno que sale de lo del indicador adelantado, pero pues digamos toda la evidencia que se va acumulando, los estudios se van acumulando, hablan de que sí la perspectiva económica para el 2025 es más negativa de lo que lo era en el momento en que Hacienda emitió los criterios para este año. Gracias por la respuesta. Eh, Gloria, tenemos aquí a Ángel Pérez. No sé si él quiere que leamos la pregunta o más bien le cedemos el micrófono, por favor. Ángel, Sí, gracias, buenas tardes, ¿me escuchan? Muy Adelante. bien, Ángel, sí. Sí, mi pregunta es, no he visto comentarios con relación a si las remesas que vienen de Estados Unidos se han visto afectadas por esta situación y si al mismo tiempo, después de mañana, 2 de abril, se verán más afectadas, menos afectadas, si tienen ahí por ahí algún estimado. Y por otro lado, la última pregunta sería, ¿existe alguna estrategia contra Estados Unidos o, mejor dicho, coordinada con Canadá para enfrentar esta situación que se está presentando por Estados Unidos? Muchas gracias. Al contrario, Ángel, de nuevo un poquito estamos saliendo del terreno del indicador adelantado, pero déjame comentarte un poquito cómo se debería de ver reflejado eventualmente algún impacto de remesas. Hasta el momento no lo hemos visto. Creo que en ese sentido, en términos de acciones migratorias, de acciones que haya hecho el gobierno americano, es difícil hablar de algún efecto sobre las remesas. ¿Cómo se debería haber reflejado si estas decisiones del gobierno americano tienen un impacto sobre la actividad de nuestro vecino del norte, sobre todo en sectores en donde muchos de nuestros paisanos laboran, ¿no? Servicios, construcción, agricultura? Pues entonces lo que vamos a ver probablemente es que el nivel de empleo en esos sectores se empiece a reducir y en ese sentido haya un efecto sobre remesas. Es decir, sería una cadena de causalidad muy indirecta que veríamos reflejada y todavía tomaría un tiempo antes de que la veamos materializada en estos indicadores adelantados. Hasta el momento es difícil decir que haya un impacto, no hemos visto nada que sugiera que eso pudiera ocurrir. La segunda pregunta entra ya también dentro del ámbito de política comercial. Hasta donde tengo entendido, no hay en este momento un mecanismo de coordinación entre los gobiernos de Canadá y México, los dos socios de los Estados Unidos en el TEMEC. Creo que reiteraría el tema de que en el caso del gobierno mexicano ha preferido esperar, no anticipar alguna estrategia hasta que tenga claro el anuncio del gobierno americano. Y en ese sentido será entonces cuando sabremos cuál sería la estrategia y si eso incluiría algún elemento de colaboración bilateral o no. En este momento, hasta donde sabemos, no hay ninguna noticia en ese frente. Quiero nada más un poco abundar sobre el tema de las remesas. Tenemos dentro de nuestro comité igual de estudios económicos a varios expertos dentro para el análisis de las remesas que permanentemente estamos publicando dentro del IMEF News. Como es algo muy variable, lo tenemos en varios artículos, pero la invitación es justamente a que nos puedan seguir, digamos, en los temas de IMEF News, donde nuestros economistas están específicamente hablando de estos resultados. Entonces, sí sería una invitación para que sí tenemos varios muy importantes que analizan específicamente el tema de las remesas. Muchas Es correcto, gracias. es correcto. Gracias por sus respuestas. Le cedo la palabra ahora a Paulo Cantillo de Excelsior. Adelante, Paulo. Sí, muchas gracias. ¿Me oyen? Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes, Pablo. Muy amable, sí. Ahorita Sergio mencionaba el tema de la consolidación fiscal, que por efecto base, pues estamos observando este año y pues los compromisos, ¿no? Que se tienen en esta materia. Eh,
si llegase a haber una afectación fuerte en la economía por el tema de los aranceles y los indicadores, sobre todo el manufacturero, empieza a resentir más este efecto que ya vemos, esta tendencia a la baja, el sector servicios, comercio también, si la economía empieza digamos, a observarse tanto del lado del indicador oportuno que ustedes nos dan como los datos del INEGI, etcétera, sería deseable, ustedes como expertos en economía, sería deseable que de repente el gobierno flexibilizara un poco esta estrategia de consolidación con el fin de atenuar un poco, ¿no? El impacto arancelario, el impacto de la incertidumbre, etcétera, porque, digamos, están comprometidos con el 3.9, ¿no? Del déficit fiscal. De repente podrían decir, pues no vamos a ajustar tanto el gasto porque uno vería que el gasto se comporta igual al ciclo económico, lo que llaman, creo que procíclico, creo que le llaman a ese tema, que deje de ser el gasto se comporte de esa forma, sino más bien sea como que atenúen un poco el efecto en la actividad económica. ¿Ustedes lo verían bien más allá de que se flexibilice un poco la meta fiscal, subirle tanto un poco al déficit fiscal? ¿Cómo lo están viendo eventualmente si la economía empieza a presentar el esperado daño, por decirlo así, de los aranceles y de otros temas, incertidumbre interna, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una espléndida pregunta, Pablo. A ver, yo creo que todo depende de qué tan congruente sea la trayectoria fiscal que presentes. Afortunadamente, en el caso de México, tenemos ya algunos años de un compromiso con lo fiscal, que eso nos genera ciertos márgenes de maniobra, pero que cada vez estos márgenes de maniobra están más acotados. En ese sentido, si en un caso de una circunstancia en donde enfrentas una desaceleración más fuerte, te lleva a pensar en una postura fiscal más laxa que la que tenías con anterioridad, la tendrías que sustentar con una trayectoria de mediano plazo que marque de manera muy clara el cómo piensas consolidar fiscalmente sobre un horizonte de tiempo más largo. Y eso a lo mejor implica qué vas a hacer desde el punto de vista de recaudación en el mediano plazo. El IMEF en ese sentido ha sido muy enfático en términos de mencionar que pues una reforma fiscal podría ser un tema relevante a poner en la mesa. Es decir, simplemente moviendo la meta de déficit por sí mismo sin acompañarla de una estrategia que te dé congruencia de mediano a largo plazo, puede ser un tema relativamente peligroso. Si la acompañas de esa congruencia, yo creo que podría ser algo que podrías vender bien a los mercados. Y se me ocurren muchas otras cosas con las que podrías atenuar el impacto de una desaceleración. De nuevo, mucha de la incertidumbre local se origina en factores internos que podrías atacar y podrían darte algo más de espacio. También hay que pensar en una correspondencia entre política monetaria y política fiscal. El año pasado tuvimos una política fiscal innecesariamente expansiva, pero afortunadamente en el caso de la política monetaria compensó siendo tal vez más fuerte, más astringente de lo que debería sido en esas circunstancias. Si hacia adelante, pues lo que vemos es una desaceleración más importante de la economía, pero eso va acompañado de una trayectoria inflacionaria más favorable. Eso también podría generar algo de espacios de maniobra a Banco de México. Alternativas siempre va a haber. Creo que en ese sentido, lo que en todo caso es bien, bien importante y no lo podría enfatizar lo suficiente, es la congruencia, la consistencia en términos de política económica como manera de ofrecer certidumbre en un mundo en donde desafortunadamente la incertidumbre prevalece. Muchas gracias. Al Gracias. contrario. A continuación le cedo la palabra a Mario Luna de El Financiero. Adelante, Mario. Mario, Lo veo Este, conectado, pero no sé si nos escucha. ok, pero creo que está su pregunta en el chat, ¿no? ¿Qué tan acertado es el indicador adelantado, ¿no? Así es, lo puso por acá en el chat. Dice lo siguiente, al ser este un indicador adelantado, el que hoy nos exponen, ¿cuál es el porcentaje de acierto que ha mostrado este indicador en su histórico? Es decir, Ujú, no sé si haya un conteo o una medida sobre la efectividad de este indicador. Por ujú. ejemplo, en las ocasiones en las que el indicador sugiere una contracción, saber si efectivamente en la mayoría de las ocasiones sucedió así, es decir, en qué porcentaje fue atinado el indicar, perdón, de manera adelantada,
al compararlo con la realidad ocurrida? Yo creo que es muy buena pregunta y sí, entra dentro de lo más técnico. El indicador en realidad es un indicador oportuno, en el sentido de que su propósito es recolectar información muy fresca, ¿no? En este caso de lo que las empresas están experimentando en el mes de marzo a través de una encuesta que tiene un diseño muestral que consideramos lo suficientemente robusto como para que nos capture un poquito cómo estuvo el mes antes de que conozcamos otros indicadores más, yo diría más amplios, más profundos, que eso los elabora el INEGI, pero que por la misma complejidad de ese tipo de variables, pues implican un proceso de recolección mucho más complejo y en ese sentido menos oportunidad que la que puede ofrecer un indicador como el que estamos comentando hoy en día. En ese sentido, lo que marca es un poquito, si lo quieren ver así, un primer signo vital de cómo están viéndose las cosas, en este caso en el mes de marzo. ¿Qué tan acertado es esto? De nuevo, como en todo, a lo mejor en términos de la precisión puntual, y por eso insisto, es muy difícil y yo les diría que los invitamos mucho a no tratar de hacer una interpretación puntual de este indicador. Insisto que es un indicador de difusión, no un indicador que se puede interpretar como con puntos porcentuales, pero creo que en términos de marcar trayectorias, que ese es su propósito, ha sido bastante acertado. En el sentido de que, por ejemplo, obviamente en el caso del COVID marcó de manera muy clara, pues que la economía se estaba acelerando, pero incluso en otras etapas en donde hemos visto la economía mexicana entrar en fases de desaceleración, que en un primer momento podría parecer algo cuestionable, eventualmente los datos más fuertes confirmaron que efectivamente este indicador, como un indicador, digamos, oportuno, tiene un buen porcentaje de bateo, déjenme ponerlo así, en términos de anticipar circunstancias. No en el puntual, insisto, no es su propósito, tiene un propósito más cualitativo de indicar trayectorias y en ese sentido creo que ha trabajado bastante bien, es algo que recordamos mucho el año pasado que se cumplieron 25 años de este indicador. ¿No? De que a final de cuentas sí ha servido para anticipar por dónde va la marcha de la economía a lo largo del tiempo. Sí, asimismo, un poco precisando, sí es un indicador que nos adelantado, digamos, oportuno, pero también sí ha marcado las épocas de contracción y también ha marcado cuando ya se va saliendo de las épocas de contracción y sobre todo nos sirve para nuestro segundo tramo de información, que son las perspectivas económicas de los economistas. Entonces, lo que hacemos es unir estos dos tipos de informe, tanto las perspectivas de los economistas como el indicador. Esto nos ayuda a ser más certeros dentro de la parte de perspectivas. Y sí, y también lo siguen, el indicador IMEF es seguido también por el Banco de México, por el mismo gobierno, por el tema, incluso INEGI también lo toma en consideración. Entonces, sí ha sido acertado en sus pronósticos, justamente con un análisis más del tipo cualitativo, pero sí ha sido acertado. Gracias. De acuerdo. Y nada más una precisión de lo que comentaba el doctor Sergio Luna. El año pasado se cumplió el 20º aniversario del... Vigésima, perdón. Muchas gracias. Eh, por el momento ya no tengo más preguntas. No sé si hubiera algún otro interesado en hacer una pregunta de último minuto. Gloria, ¿te ha contactado nadie más? No, hasta solamente tengo un comentario de Alejandro Sandoval, pero se los mando al chat. Es sobre la última pregunta. De acuerdo, muchas gracias. Pues de esta manera le voy a ceder entonces la palabra a nuestra presidenta nacional para que nos apoye con el cierre de la sesión de esta conferencia de prensa. Adelante, Gaby. Sino nada más agradecer a prensa por siempre su cobertura, que es tan importante para mantener informadas a las empresas, a las personas, incluso al gobierno, de todo este movimiento económico, sobre todo en tiempos tan inciertos que estamos viviendo. Su invitación a que nos sigan
que nos sigan también promoviendo, que sigan nuestras publicaciones en redes, nuestras publicaciones de IMEF News también, porque siempre estamos interesados en que las personas tomen decisiones importantes conforme van sabiendo cómo se comporta la economía. Y también invitarlos a promover el indicador regional, que estamos muy entusiasmados con realizarlo, sobre todo viendo cómo se comporta la realidad en cada uno de los estados. Entonces, estamos trabajando en eso y pues muchas gracias por su cobertura, muchas gracias Sergio por acompañarnos en esta primera rueda de prensa que me ha tocado en el trimestre. Gracias Vicente, gracias Gerardo, gracias Gloria, gracias a todos.